Buenas noches, ¿cómo están? Inicio una nueva transmisión hoy, 29 de septiembre, Día del Arcángel Miguel. Vamos a estar recordando un poquito acerca de las cualidades del Arcángel Miguel y de su rayo azul cristal. El rayo azul es la voluntad de Dios, representa la voluntad de Dios, la voluntad de acción, la voluntad y el poder de Dios también. Hoy en día muchas personas se guían por la mala voluntad, y la mala voluntad conlleva a la destrucción, conlleva a la pobreza, conlleva a la destrucción de la naturaleza, conlleva a los problemas, a las enfermedades. Y la voluntad de Dios siempre para todos los seres humanos es el bien perfecto. Todo lo contrario que no tenga que ver con la voluntad divina no forma parte del plan divino de perfección. Y todo lo que no forma parte del plan divino de perfección debe ser corregido y transmutado. Sin embargo, hay cualidades dentro del ser humano alojadas, dentro del aura del ser humano. Y esas cualidades muchas veces necesitan de ese poder y esa fuerza para que sean destruidas y desbaratadas. Y solamente puede ser destruida y desbaratada a través del primer rayo, el rayo azul, el rayo de la fuerza, el rayo de la voluntad de Dios. Entonces, el director actual del primer rayo es el amado Sirio, no es el amado Maestro de Moria. El amado Maestro de Moria recibió una ascensión hace poquito. Y él es el dirigente del mundo. Él está encargado de los gobiernos del mundo. Está encargado de dirigir a los gobiernos del mundo. Pero la mayoría de las veces, ¿qué es lo que sucede con la gente de los gobiernos? Los gobiernos van, ¿verdad?, contrariamente al rayo azul. ¿Por qué? Porque el rayo azul es un rayo que se retiró de la encarnación en el año, si no me equivoco, en el año 1890 empezó su retirada de la encarnación. Entonces, a medida que el rayo azul iba retirándose, también sucedieron grandes movimientos dentro de la humanidad. Tuvimos nosotros la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, a medida que el rayo azul iba retirándose, también existieron dentro del planeta Tierra conmociones. Porque el rayo azul, ustedes tienen que saber que es el rayo de la destrucción. Es el rayo que viene a destruir el mal. Por eso el Arcángel Miguel tiene una espada. No es en vano. No es en vano que el Arcángel Miguel tiene una espada. Entonces, estamos hablando de un arcángel que representa la voluntad de Dios y representa la fuerza y el poder de Dios. Entonces estamos hablando de la cualidad, de una cualidad de Dios. Y esa cualidad que emana de Él es la fuerza y el poder. Entonces, el Arcángel Miguel no viene a hablarte con dulzura. La gente piensa que el Arcángel Miguel es pura dulzura. No. Sucedió esto que con San Alberto, cuando el Arcángel Miguel se le manifestó a él y le dijo que me tenés que hacer una abadía ahí en el monte, ahí donde yo te digo. ¿Y qué pasó? San Alberto no quiso hacerle caso al Arcángel Miguel. ¿Y qué pasó? El Arcángel Miguel le agarró y le atravesó con su espada, le atravesó su cráneo. Y después ustedes están diciendo, ay, mi Dios es tan bonito, tan amoroso. Pero sepan bien, ustedes cuando están tratando con un arcángel, el arcángel no entiende lo que es la naturaleza humana. No es, ay, pobrecito, que le va a lastimar, que le va a doler. No entienden ellos eso. ¿Por qué? Porque ellos están en otro nivel. Ellos operan en el cuarto reino. Nosotros estamos en el tercer reino. El reino prácticamente de la materia. Y ellos no entienden absolutamente nada de lo que sucede con el ser humano.
Ellos lo único que hacen es ejecutar el plan divino de perfección y punto. No les interesa absolutamente nada. Solamente les interesa que se cumpla la voluntad de Dios. Y el arcángel Miguel es eso. Solamente le interesa a él que se cumpla la voluntad de Dios y que se haga en el momento que él te dice. En el momento que él te dice. Porque si no haces lo que él te dice, te sucede lo que le pasó a San Huberto. Le trepanó el cráneo. Y hasta hoy en día existe el cráneo de San Huberto. Está completamente perforado. Entonces, un arcángel, cuando ustedes están hablando de un arcángel, ya sea del arcángel Uriel, el arcángel Jofiel, el arcángel Zadkiel, el arcángel Rafael, el arcángel Gabriel, ellos no son ningunos, vamos a decirle, ustedes piensan que los arcángeles son como una especie de santitos. No son santitos. Ellos vienen a ejecutar un plan. Cuando ellos ejecutan ese plan, se tiene que cumplir a como dé lugar. El arcángel Miguel también estuvo muy apegado a Santa Juana de Arco. Por eso ustedes van a encontrar que qué es lo que le vamos a decir, le transmite el arcángel Miguel, ya sea a un chela, ya sea a un mensajero, a un enviado. ¿Qué le transmite? Le transmite esa fuerza, ese poder. Y Santa Juana de Arco actuó en el primer rayo. Era necesario ¿para qué? Para poder defender a Francia y para poder establecer una monarquía. Esa monarquía no estaba establecida en Francia. Y cuando ella viene ella justamente a ordenar. Y es justamente lo que hace el arcángel Miguel. El arcángel Miguel viene a ordenar. Él no te pide permiso. Él no es un arcángel que pide permiso. Él tiene un carácter y un temperamento muy fuerte. Y cuando él actúa solamente para establecer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es el bien. La voluntad de Dios no es la muerte. La voluntad de Dios no es la enfermedad. El ser humano está muy asociado con esas cualidades y un arcángel no está asociado con esas cualidades. Al arcángel Miguel no le interesa esas cualidades, ni mira esas cualidades. Lo que él viene es a desbaratar todo lo que se oponga a la luz, y todo lo que se tenga que ir, y lo que tenga que ser destruido, tiene que ser destruido. No puede quedarse. No puede quedarse. El mal no puede establecerse. Entonces, por ese motivo es que la tradición católica enseña una cosa muy importante. Enseña que él fue el que expulsó al diablo del cielo. Y es justamente lo que él viene a hacer. Él viene a expulsar, a echar el mal. El mal vos no podés negociar con el mal. El mal tiene que ser expulsado, echado fuera. Y eso es justamente lo que él enseña. Una de las funciones del arcángel Miguel es establecer el orden divino y la protección alrededor del universo. Él dirige una cantidad, una miriada impresionante, miles, no sé si llamarle miriadas nomás, una mirada nomás, miles de miriadas. Y a través de él, los ángeles, ¿verdad?, se establecen alrededor de la tierra. ¿Para qué? Para poder establecer también alrededor de la tierra lo que se conoce como el cinturón electrónico de protección. Dentro del plano de la tierra, nuestro amado planeta Tierra tiene un cinturón electrónico de protección que es ejercido por la presión de la llama trina que está dentro del interior del núcleo de la Tierra. Esa llama se le llama la llama interplanetaria. Y la llama interplanetaria es la que genera el movimiento de la Tierra. Porque de lo contrario, nuestro planeta no va a moverse. Va a quedarse nomás ahí como una roca estática ahí en el espacio, movido ahí por el magnetismo. Pero no es así. Necesariamente para que pueda existir la vida dentro del planeta, toda vida tiene que gozar de las tres cualidades. ¿Cuáles son esas tres cualidades? Amor, sabiduría y poder. Esas tres cualidades están integradas dentro de la llama trina. Cada ser humano tiene una llama trina dentro de su corazón.
Por eso el corazón se divide en 3 cavidades, Tiene 3 cavidades. La ciencia la divide 2 nomás, pero dentro de la enseñanza espiritual nosotros conocemos que tiene 3 cavidades. Y dentro de la caverna del corazón se aloja el santo ser crístico. Ese santo ser crístico es lo que San Pablo le llama en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ese Cristo en vosotros la esperanza de gloria tiene un nombre. Jesús dio a conocer al mundo ese nombre, y el nombre de Dios es Yo Soy. Por eso es que continuamente dentro de la enseñanza espiritual nosotros hacemos invocaciones a la divina presencia Yo Soy. Esa divina presencia Yo Soy tiene el poder de ordenar tu vida, ordenar las situaciones, ordenar las circunstancias que están a tu alrededor. Y es a través de nuestro desarrollo espiritual es que nosotros traemos dentro de nosotros hacia el exterior esa perfección. Manifestamos esa perfección al exterior. Pero es un trabajo espiritual, y ese trabajo espiritual no es sencillo como parece. ¿Por qué? Porque tenemos varias cosas alrededor de nosotros, situaciones, ya sea situaciones dentro de nuestra comunidad, situaciones con las personas que nos rodean, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Hay una situación que se le llama dentro de la enseñanza espiritual, se le dice eso, hipnotismo. El famoso hipnotismo. Esa cualidad hipnótica que tiene la parte psíquica del ser humano de arrastrar al otro a hacer lo que el otro quiere. Sin embargo, nosotros tenemos la voluntad y el poder de resistir eso. ¿Cómo hacemos nosotros eso? A través del uso de ese principio crístico que es la llama azul. Existen 7 llamas sagradas. Esas llamas sagradas son los 7 fuegos que menciona San Juan en el libro de Apocalipsis. Esas llamas sagradas son los 7 espíritus que están delante del trono del Cordero. Y esas 7 llamas tienen el poder no solamente de ser vigilantes dentro del planeta Tierra, sino de actuar dentro del planeta Tierra. Y cada una de esas llamas tienen jerarcas, tienen directores, tienen arcángeles, tienen Elohim y tienen seres de luz que están integrados dentro de la llama y que responden a los atributos de cada llama. Y cada llama tiene su atributo. Ahora yo les voy a hablar acerca del Arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque estamos en el día del Arcángel Miguel. Pero no les voy a hablar de las otras llamas, así que investiguen. Investiguen. Dice así: el rayo azul y cristal. El director anterior del rayo azul es el maestro El Moria. El Moria fue en diversas encarnaciones. Primeramente empezamos desde Melchor. Me estoy equivocando, parece. Fue Melchor. Fue uno de los reyes magos. Fue el rey Arturo de la mesa redonda. Fue Tomás Moro. Santo Tomás de Aquino. Por eso estamos hablando mucho de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Dentro de mi perfil acá en TikTok van a encontrar mucho acerca de Santo Tomás de Aquino, porque él trabajó justamente en ese tiempo con la escolástica. Son 3 maestros de sabiduría que sostienen a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es que así nomás se sostiene porque se sostiene nomás. No es así. Existen entidades de los rayos que han encarnado en diferentes épocas y que han establecido los parámetros para encarnar la doctrina que va a corresponder a la evolución de las masas. Y dentro de esa actividad, es una actividad de los maestros, de los ángeles, está integrada la religión. Y la religión se aboca en el desarrollo espiritual. No es que la religión nomás está ahí, nomás pintada, nomás no. Y dentro de la religión católica son 3 los maestros de sabiduría que mantienen ahí establecida la Iglesia Católica. Uno es el maestro ascendido Jesús, que ustedes dentro de la religión católica le conocen como Jesucristo. Hablamos mucho nosotros dentro de la enseñanza espiritual acerca de Jesús.
Está el maestro ascendido Saint Germain. El maestro Saint Germain fue el padre adoptivo del maestro Jesús, es San José. Fue también el profeta Samuel. Fue también Saint Albans. Fue también el monje Roger Bacon, franciscano. Fue Francis Bacon. Así es que tenemos muchísimo de qué hablar de este maestro, ¿verdad? Él es prácticamente el que despliega toda la enseñanza espiritual desde siempre. Desde siempre. Desde los inicios de la época de las edades de la tierra, Él está presente. Por eso se le conoce a Él como el que sabe de todo. Él sabe de todo. Él sabe de matemáticas, sabe de filosofía, sabe de alquimia, sabe de religión, sabe todo. Sabe hasta lo más mínimo de lo que sucede dentro del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque es un maestro de sabiduría que ha pasado 70.000 años dentro de la Tierra. Así es que no es una persona que recién nomás se está dando a conocer, no. Hace 70.000 años, es un trabajo de 70.000 años para poder establecer dentro de la conciencia humana el desarrollo crístico, porque él apunta hacia el desarrollo crístico. Por eso es que dentro de la enseñanza espiritual hablamos del Cristo. Bien, el otro maestro de sabiduría que es prácticamente yo le suelo decirlo, es un corazón, yo le suelo decir, es un puro corazón, porque es el maestro justamente de la sabiduría, ¿verdad? Es el maestro Kutumi. Y el maestro Kutumi fue San Francisco de Asís. Fue uno de los magos también, de los magos que visitaron también al maestro Jesús. Fue también uno de los Hermes Trismegisto, porque hay tres Trismegistos, ¿verdad? Uno es Enoc, que nosotros conocemos como Enoc dentro de la Biblia, y que subió al cielo. ¿Por qué? Porque él se apegó a Dios, se apegó al Espíritu Divino, y el Espíritu Divino, ¿qué hizo? Le succionó y le llevó con él. Bueno, entonces estamos hablando ya de una ascensión de un humano, de un ser humano. Quiere decir que el ser humano puede lograr la ascensión. Ya eso estamos hablando ya en el tiempo bíblico. Después tenemos nosotros al profeta Elías también, que realizó la ascensión. Entonces la ascensión es posible. Y de hecho el Maestro Jesús nos establece el camino. Ese camino es el camino de la ascensión. Y nosotros tenemos que ir hacia arriba, no hacia abajo. Bien, estos tres maestros, el maestro Saint Germain, el maestro Kutumi, el maestro Jesús y me estoy equivocando, me falta uno. El maestro del Moria, son cuatro. El maestro del Moria son los que mantienen a la Iglesia Católica, ¿verdad? Vamos a decirle, establecida ahí. No es así nomás. Es todo un proceso de desarrollo. No es que así nomás, no, porque ahí el Espíritu Santo le está ahí guiando, no. El Espíritu Santo trabaja a través de ¿qué? A través de sus mensajeros, a través de sus enviados, a través de sus profetas. No es que trabaja solo. Entonces es todo vamos a decir, un conjunto. Es el ejército de Dios. Por eso la Biblia en el Salmo 68 me dice claramente que los carros del Señor se cuentan por veintena de millares y millares. Así es que no podemos hablar solamente de un ángel o de tres ángeles. Estamos hablando de una miriada. Una miriada es más que un ejército. Entonces, para ser conscientes de esto, el arcángel Miguel es el que comanda todas estas legiones. El arcángel Miguel es uno de los arcángeles que están por encima justamente, incluso por encima de la hermandad blanca. Entonces, es el arcángel que me da a mí la fuerza. Es el arcángel que a mí me da el conocimiento de la voluntad de Dios. Es el arcángel que me trae a mí el poder de la fe, porque él representa la fe y tenemos que invocarle. En todo momento tenemos que invocarle a él para que él establezca nuevamente en nuestro corazón la fe.
Porque hay muchas personas que han perdido la fe. ¿Por qué? Porque existen otras entidades también que operan en contra de ellos. Ustedes no crean que eso es así nomás. Hay entidades también que operan en contra de los arcángeles y van en contra de los maestros de sabiduría. Y esas entidades se le denomina dentro de la religión como demonios. Y están los demonios del plano 33. El arcángel Miguel se encarga de los demonios del plano 33, que son de muy bajo calibraje. Son los peores de los peores. Son los que se alimentan del odio, son los que se alimentan del crimen, son los que se alimentan de los accidentes. Pero es muy difícil que una entidad del plano 33 se aloje en el plano material. ¿Por qué? Porque viajar desde ese plano para poder ingresar al mundo, ¿verdad?, al mundo de la forma, es muy difícil. Pero eso no significa que sea imposible. Entonces, hay personas que se dedican a la brujería, que se dedican a la magia negra, que trabajan con estas entidades. Pero lamentablemente, con el correr de los tiempos, con el correr de los años, ¿qué pasa con estas personas? Terminan muy mal. Porque estas entidades terminan devorándoles desde adentro hacia afuera. Entonces, el arcángel Miguel, ¿qué viene a hacer? Viene a pelear contra todas esas entidades. Son entidades de bajo calibre. Y tenemos que nosotros cuidarnos también de esas entidades. Porque no solamente decir yo recibí a Cristo como mi Señor, mi Salvador, me sirve a mí. No. Ustedes tienen que saber una cosa. Hay una batalla espiritual que se está librando en todas partes. En todas partes eso. Y tenemos que nosotros ser conscientes de eso. Entonces, el arcángel Miguel, que viene a traerme a mí, me viene a traer a mí el conocimiento primeramente de la fe. Porque es el arcángel de la fe. Es el arcángel de la buena voluntad. Es el arcángel de la fuerza. Bien, el rayo azul, que es el primer rayo, el rayo azul y cristal, estaba anteriormente dirigido por el maestro El Moria. Luego esa dirección pasó al amado Sirio. El amado Sirio no es de este planeta. El amado Sirio no es de este planeta. Procede de otra estrella, de otra galaxia. Sin embargo, él se encarga de dispensar ahora el rayo azul. Y es uno de los encargados también de pelear contra esas entidades. Entonces, acá tenemos varios, vamos a decirle, ángeles y varios guerreros también espirituales que protegen a la humanidad. No es solamente 3 arcángeles. La Biblia habla solamente de 3 arcángeles, pero ahí no termina el ejército celestial. Yo les suelo decir, el ejército celestial no consta de 3 arcángeles nomás. No, consta de miles y millones y millones y trillones y trillones. Y cada estrella está gobernada por un arcángel. El planeta Tierra también tiene su guardián. El planeta Marte también tiene su guardián. El Sol también tiene su guardián. Cada cosa existente tiene un guardián. Cada hierba que crece tiene un ángel. Entonces no estamos hablando nosotros solamente de 3 arcángeles. Eso es solamente para la religión. No funciona eso dentro del sendero espiritual. Dentro de la espiritualidad nosotros no reconocemos solamente 3 arcángeles. Porque limitar a todo el batallón celestial con 3 arcángeles es demasiado poco. Porque nuestro Dios es un Dios infinito. No termina, no tiene principio ni fin. Es eterno. Entonces, la llama azul es la llama del poder, de la fuerza, de la protección, la buena voluntad de Dios, la llama del equilibrio, también porque me otorga a mí también equilibrio, la llama del orden divino. No es solamente orden ceremonial, orden divino. Donde está la llama azul, tiene que haber orden divino. En la casa tiene que haber orden divino. Si en la casa no hay orden divino, quiere decir que hay ausencia del rayo azul. Y ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué pasa ahora con nuestros jóvenes? Con los jóvenes.
¿Por qué los jóvenes están todos desorientados y desordenados? Porque hay una carencia de rayo azul. El rayo azul se retiró del planeta Tierra. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer entonces? No es porque él se retiró del planeta Tierra, es porque nosotros tenemos que, ahí no ya se quedó, no. Tenemos que hacer continuamente invocaciones a la llama azul, para que la llama azul nos otorgue a nosotros equilibrio, nos otorgue centro, nos otorgue orden, para que se establezca el orden divino en la tierra. El desorden no es de Dios, el orden divino es de Dios. Entonces, donde hay desorden, no está Dios. No puede haber Dios ahí. Donde hay desorden, no puede haber Dios y no puede haber tampoco enseñanza espiritual. Por ese motivo, siempre yo suelo decir, en los grupos espirituales donde hay contienda, donde hay rencilla, donde hay oposición, no hay orden divino. No puede haber enseñanza espiritual ahí. Lo siento, no se puede. Entonces, es importante que entendamos nosotros estas cosas. Ahora bien, dice, iremos analizando ahora las virtudes y entidades del rayo azul. Porque estamos hablando del rayo azul, estamos hablando del arcángel Miguel. Bien, el rayo azul es el rayo del arcángel Miguel. Dice, el arcángel Miguel, citado en la Biblia como el príncipe Miguel, es el guardián de la fe y protector contra el mal. Él mismo eligió servirnos de este modo, como guardián de la fe del hombre en su Dios, al comienzo de la encarnación humana sobre la tierra. El arcángel Miguel fue el que comandó a los primeros seres humanos acá en la tierra. Fue el que trajo a Adán y Eva a la tierra. Adán y Eva no estaban dentro de la tierra. Acá gobernaba un caos. Acá gobernaba el desastre. ¿Y qué vino él a hacer? Vino a poner orden. Y fue el encargado de traer a Adán y Eva acá a la tierra. Porque ustedes tienen que saber que dentro de la Biblia tenemos un universo paralelo llamado el Gran Edén. Y dice la Biblia que Adán y Eva fueron expulsados a la tierra. Entonces el arcángel Miguel es el encargado justamente de traerle a ellos acá a la tierra. Y dice, constantemente responde a las necesidades de quienes lo invocan, enviando a uno de sus asistentes celestes, o por ejemplo de la fe y la protección, y pedir al arcángel Miguel que corte tus molestias y limitaciones con su espada. El arcángel Miguel viene a destruir el mal. Viene a desbaratar todo tipo de limitaciones que nosotros podamos tener dentro de nuestra vida. Entonces, al invocar al arcángel Miguel, nosotros tenemos protección, tenemos fe, tenemos también equilibrio, tenemos nosotros control también sobre las situaciones, control sobre nosotros mismos y control sobre nuestras situaciones. Esto hará que el poder de la luz penetre más rápidamente en tu mundo. Otro tanto puede hacerse cuando una persona querida cambia de plano a través de la muerte. Llevan consigo la tendencia y hábitos de pensamiento y sentimiento que poseía cuando estaban con nosotros en la tierra. Invocando al arcángel Miguel, hacemos que él la ayude del otro lado, acercándola a la escuela de instrucción necesaria. Cuando una persona o cuando un alma desencarna, muere, primeramente pasan aproximadamente 30 días para que esa persona se desprenda completamente de su cuerpo físico y pase al plano astral. En la religión católica se conoce eso como purgatorio. Pero dentro del estudio espiritual, dentro de la enseñanza espiritual, se conoce eso como plano astral. Ese es el término técnico, vamos a decirle, para estos temas. En el plano astral habita de todo tipo, yo suelo decir, habita de todo tipo de tigre. ¿Por qué? Porque el alma, cuando se desprende de su cuerpo físico, primeramente se traslada a un ambiente diferente. Es algo completamente diferente. Y lo que quiere preservar es su contacto con el cuerpo físico. Por eso es que dentro de la Iglesia Católica hay un porqué de la novena. No es en vano.
La novena se realiza justamente para que el alma pueda entender de que ya no pertenece a este plano. Pero muchas veces esa novena, al ser hecha de manera, vamos a decirle, de boca para afuera, yo suelo decir, y las personas solamente hacen por, vamos a decir, de corrida, no funciona. Y en vez de ayudar, como se suele decir por ahí, en vez de ayudarle a esa persona, lo que están produciendo es tormento. Están atormentando. Una persona, cuando se desprende de su cuerpo físico y entra al plano astral, es mucho más sensible a todas las cosas que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque los sentidos espirituales se empiezan a agudizar. Nosotros no vemos las entidades del plano astral, no vemos ni a los ángeles, no vemos tampoco a nuestros seres queridos que partieron ya hacia el otro lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos nosotros en un cuerpo físico. El cuerpo físico, ¿qué es lo que produce? Cuando el alma ingresa al cuerpo físico en una encarnación, lo que produce es que el cuerpo físico, al ser inconsciente, pregúntenle, les suelo decir eso a un cadáver, pregúntenle ustedes a un cadáver y se van a dar cuenta. Cuando un cadáver es un cadáver, ¿por qué? Porque no tiene conciencia, la conciencia está afuera. Pero cuando la conciencia está pegada al cuerpo, entonces el cuerpo tiene una vitalidad. Pero cuando el cuerpo muere, el alma sale y el cuerpo pierde esa vitalidad. Al salir el cuerpo, ¿qué es lo que del cuerpo el alma? ¿Qué es lo que produce? Produce una especie de separación. Y se torna mucho más difícil el proceso cuando hay personas alrededor que están llorando, que se están lamentando, que se están desgarrando. Muchas personas se agarran de dolor, supuestamente. Ustedes saben que cuando ustedes están haciendo ese espectáculo, les suelo decir yo siempre suelo mirar a la gente que se va a los velorios, suelen hacer ese tipo de espectáculo, y en vez de ayudar a esa alma de que se traslade rápidamente al otro plano, están produciendo de que vuelva otra vez al sitio, ahí mismo donde se está haciendo la novena. ¿Y qué pasa? El alma no puede descansar en paz. En vez de estar hacia el otro plano, le traen otra vez ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Todo ese dolor que ustedes están sintiendo en ese mismo momento se proyecta hacia el alma, hacia la persona que acaba de morir. Y empieza a sentir como si fuese, según los estudiosos de este tema, empieza a sentir el alma como si fuese que están atravesándole con cuchillo. Por ese motivo es que ustedes tienen que tener mucho cuidado de ese proceso. Ese es un proceso muy delicado. Entonces, el arcángel Miguel, ¿qué hace? El arcángel Miguel, cuando es invocado, lo que produce es la desconexión del alma a las, vamos a decirle, a las ligaduras que están alrededor, que le atan al plano terrenal. Porque el alma está muy apegada al plano terrenal. Si es un borracho, ni qué decir si es un borracho. El borracho va directamente ahí otra vez en el lugar donde él solía frecuentar. Y al ver que no tiene un cuerpo físico, intenta de introducirse en el cuerpo físico del bebedor. Y el bebedor, ¿qué hace? Bebe la bebida alcohólica y bebe y se emborracha hasta el punto de que no tiene control sobre lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque un espíritu se adueña en ese momento de la persona. Porque el alma no tiene cuerpo físico y necesita nuevamente sentir la emanación que se produce entre el estómago y el aliento de la persona. Por ese motivo es muy delicado todas estas cuestiones. Y el arcángel Miguel nos viene a advertir acerca de esas condiciones. Entonces hay una condición post-mortem que se debe respetar, y la mayoría de las veces no se respeta por desconocimiento. El avaro, la misma cosa, una persona avara que solamente le importa el dinero, toda la vida solamente preocupada por el dinero y por las cosas materiales. Cuando la persona muere y hay una repartición de los bienes, si es una persona rica, el alma se abalanza hacia su oro. ¿Y qué es lo que sucede?
no puede más agarrar. ¿Por qué? Por atajar lo que se está repartiendo. Y en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Sucede con el alma de que esa persona, ¿verdad?, experimenta un tormento. Ese es el famoso infierno que le llama la religión. Por ese motivo tienen que ustedes saber una cosa. Cuando ustedes pasan hacia ese lado, que es el lado que ustedes le dicen después de la muerte, ¿verdad? Ese lado existe. Y a ese lado van muchas personas. Actualmente hay una cantidad impresionante de espíritus que se quedan atrapados dentro del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque no han sabido perdonar. Odian. Son materialistas. Tienen demasiados vicios ya agolpados dentro de su aura. Y eso pesa. Y es lo que dice el Maestro Jesús. Primero tenés que vos tirar tu carga. Tirar tu carga, dejar tu carga. Porque dice él, es mucho más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos, dice, ¿sí o no? En sentido metafísico, estos saben lo que significa. No podés ingresar al otro lado con cosas que no has resuelto. Tenés que aprender a resolver las cosas que no pudiste resolver. Mientras tanto, no podés vos ingresar a los planos espirituales. Existen planos espirituales. La Biblia habla acerca de eso también. Hay una indicación que el Espíritu de Dios le dice a Moisés de que ninguno del pueblo tiene que ingresar más allá de la montaña, porque de lo contrario van a morir. ¿Debido a qué? Debido a la alta vibración, a la alta pureza de la divinidad. Eso dentro del terreno metafísico se conoce perfectamente bien. Eso como el plano causal. Ese plano causal existe. Y nadie puede ingresar al plano causal si tiene materia pendiente. No te vas al cielo. Es una idea nomás que vos te haces. La idea de la religión. Necesariamente tenés que limpiar y tenés que purgar lo que hiciste mal y tenés que reparar y aprender de tus errores, porque si de lo contrario, si vos no aprendes de tus errores, entonces ¿cómo vas a vos a desarrollarte? ¿Cómo vas a vos a avanzar? No hay forma de avanzar si vos no aprendes de tus errores. Primero tenés que aprender de tus errores. Te equivocaste, muy bien, tenés que levantarte. Y de eso justamente se trata la misericordia divina. La misericordia divina no es algo que se da así más puff, No, la misericordia divina tiene como función otorgarte la oportunidad de autocorregirte. Tenés que autocorregirte y automejorarte, perfeccionarte. Por eso el Maestro Jesús dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No dice en vano eso. Dice correctamente, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, como Dios es perfecto. Ser perfectos como Dios es muy difícil para la naturaleza humana, pero eso no significa que sea imposible. De esto justamente estuve yo hablando durante todo este tiempo con mucha gente, ¿verdad? Y también estuve yo posteando dentro del TikTok temas relacionados con Santo Tomás de Aquino y lo que corresponde a la transformación del ser humano. El ser humano se transforma en la divinidad. ¿Cómo se transforma en la divinidad? Primeramente hay que entender que dentro del ser humano hay un potencial divino. Ese potencial divino tiene que ser desarrollado. Tiene que ser desarrollado. Para eso nosotros venimos acá. El ser humano tiene varias funciones. Número uno, la función del ser humano es primeramente ser el puente entre el reino del espíritu y el reino de la materia. Por ese motivo es que el ser humano goza de dos condiciones muy importantes. Una es espiritual, somos alma, somos espíritu, y la otra, somos también materia. Por eso es que el ser humano es una gran contradicción. Tanto así es que los ángeles envidian eso.
Por eso existieron ángeles que se rebelaban contra el ser humano y contra Dios. ¿Por qué? Porque no era decisión de los ángeles que el ser humano bajara a la tierra. Ellos no querían eso. Entonces, por ese motivo es que hubo una rebelión en el cielo. Entonces, el ser humano fue creado para ser un puente entre el reino del espíritu, el cuarto reino y el reino de la materia. Pero ¿qué pasó acá? Hubo una desconexión. Hay una desconexión. ¿Por qué? Porque el ser humano es constantemente desobediente debido a que el ser humano fue, mejor dicho, se le otorgó al ser humano el libre albedrío. Y el libre albedrío se origina dentro del ser humano a través de ¿qué? A través de estas dos cualidades, materia, espíritu. Por ese motivo es que el ser humano tiene esa libertad, entre comillas, vamos a decir, de elegir entre el reino de la materia y el reino del espíritu. Por eso siempre les suelo decir a ustedes, ¿qué van a elegir? Y el Maestro Jesús le dice la misma cosa a los judíos. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer el árbol bueno o el árbol malo? ¿Van a adorar a Dios o van a adorar a las riquezas, a las cosas materiales? Pero no pueden adorar a dos dioses. No pueden hacer ustedes dos cosas a la vez. Ustedes tienen que decidirse, ¿van a servir ustedes al reino humano o van a servir al reino divino? ¿Entienden? Es así de sencillito. Entonces, el arcángel Miguel nos viene a enseñar eso. La voluntad de Dios es el bien perfecto. La voluntad de Dios no es que el ser humano, ¿verdad?, se mantenga en esas condiciones. El ser humano no puede establecer una condición contraria a su esencia. El ser humano no puede ir en contra de su esencia. No puede ir en contra de la voluntad de Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es el eje motor de toda la existencia. El bien es el eje motor de toda la existencia. Entonces, todo lo que es contrario es la misma cosa, vamos a decirle, que un tractor. Supongamos que ustedes están ahí, ¿verdad? Ustedes le van a hacer la contraria a un tractor. O le van a hacer la contraria a un tornado. Hagan la contraria al tornado y van a ver lo que va a suceder con ustedes. Es así de simple. Si ustedes le hacen la contra a un tornado o le hacen la contra a un tractor, el tractor te va a pasar encima y el tornado también te va a pasar. Te va a pasar encima. Y es justamente lo que sucede. El ser humano, al tener libre albedrío, también tiene la facultad de ser obediente o de ser desobediente. Y uno es desobediente cuando no obedece a su principio. El principio del ser humano no es el cuerpo. El principio del ser humano es el espíritu. Y nosotros vivimos más para el cuerpo que para el espíritu. Y ahí tenemos un serio problema. Es un serio problema. ¿Por qué? Porque el ser humano, al relacionarse demasiado con la materia física, en el estado post-mortem le es muy difícil desprenderse de su cuerpo físico. Y eso, lamentablemente, produce de que el ser humano se mantenga en los niveles astrales, en el purgatorio. Y ese purgatorio existe. Pregúnteme nomás a mí. Y yo le voy a decir que sí existe, porque yo tuve que estar 2 años, estuve en un lugar donde fue un cementerio, haciendo guardia. Y se construyó ahí un shopping. Y ese shopping es conocido, muy conocido es acá. No voy a mencionar al shopping para no crear ningún tipo de ¿cómo se dice?, de suspicacia, ¿verdad?, para no herir sensibilidades. Bueno, y este shopping está plagado de este tipo de entidades. Entonces tenemos que nosotros ser conscientes de estas cosas, mi querida gente. Ya es hora de que despertemos. Ya es hora que dejemos el dogmatismo de la religión y nos volvamos nosotros verdaderamente espirituales. Entonces, esto no es seguir una ideología. Esto no es seguir una filosofía. Esto no es seguir una doctrina. Esto no es adoctrinamiento tampoco. Esto es espiritualidad. Es algo que nosotros tenemos dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, y tenemos que nosotros asociarnos con el Espíritu Divino. Porque si nosotros nos asociamos con el Espíritu Divino, no hay mejor socio que Dios.
No hay mejor socio que Dios. Si nosotros nos asociamos con el Espíritu Divino, entonces vamos a empezar a producir los frutos del Espíritu. ¿Qué significa eso? Cuando dice San Pablo eso. Vamos a empezar a manifestar lo que es el Espíritu Divino. Vamos a manifestar belleza. Vamos a manifestar salud. Vamos a manifestar opulencia. Porque el Espíritu Divino es opulencia. No es carencia, es opulencia. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual. Hablando siempre en el sentido espiritual. Porque ustedes son muy materialistas. Y hay una corriente también por ahí que le da mucha importancia a la riqueza del dinero. No es así. Cuando estamos hablando nosotros de opulencia espiritual, estamos hablando de opulencia de buena voluntad. Ayudar a las demás personas, abrir el corazón, ser sensible ante los dolores del prójimo, ser amoroso, ser prudente, ser santo, caminar en la santidad, sonreír, amar a la naturaleza, proteger a los animales, proteger a las personas, proteger a las plantas. Eso es. Entonces, si yo tengo esa asociación con el Espíritu Divino, yo cada día más me voy a parecer a Dios. Cada día voy a producir más las cualidades divinas de omnipotencia, de omnisciencia y de omnipresencia universal. Cada día. No, eso yo no le estoy diciendo que ustedes van a llegar de un sopetón y ya vamos a lograr nosotros eso. No. Porque es muy difícil y complicado abarcar la omnipresencia y la omnisapiencia universal. Un ser, solamente un ángel, no puede abarcar todo lo que corresponde a Dios. Es imposible. Por eso existe lo que se conoce como las miriadas celestiales o el ejército celestial. Y la Biblia habla acerca de ese ejército celestial. Bien. Vamos a repasar un poquito. Hoy les enseñé algo muy importante acerca de la llama azul. La llama azul es la llama de la fe, la llama de la protección, la llama también del amor divino, por supuesto que sí. La llama del amor divino, porque el amor protege. El verdadero amor protege. El verdadero amor cuida. El verdadero amor no es pura melosidad, pura dulzura, como se suele decir. Muchas veces tenemos que decir cosas muy fuertes y muchas veces lastima, pero es por amor a los demás. Por amor a los demás. Y esa es una cualidad del rayo azul. Por ese motivo es que tenemos santos así como Juana de Arco. Juana de Arco no fue suavecita con ninguno. Y era una mujer. Era una mujer. Que dirigió un ejército y tenía 15 años cuando ella dirigió un ejército. 15 años nomás tenía. ¿Se imaginan vos? Y se le apareció Santa Catalina, se le apareció al Arcángel Miguel. Primero al Arcángel Miguel y le otorgó una espada. Entonces el Arcángel Miguel es un arcángel de batalla. Es un arcángel que pelea contra las fuerzas del mal. Es un arcángel que aborrece con toda su alma la injusticia. Así que si nosotros queremos asociarnos con un arcángel, hay gente también que dice que canaliza al arcángel Miguel. Me van a disculpar, ustedes no pueden canalizar a un arcángel. Y otros dicen, canalizo al maestro Serapis Bey. Me van a disculpar, al maestro Serapis Bey no podés canalizar jamás. ¿Por qué? Porque es un serafín. Y un serafín está muy cerca del trono de Dios. Jamás ni nunca vas a poder igualarte a un serafín. Tu nivel vibratorio tiene que ser igual al serafín. Y ninguno de nosotros hemos alcanzado el nivel del serafín. Por favor. Estamos hablando nosotros de seres prácticamente perfectísimos. Así que si vamos a hablar propiamente de espiritualidad, hablemos con seriedad y con propiedad. Con conocimiento. Pero no decir tonterías como esa. Un arcángel no puede ser canalizado. Un arcángel no puede ser canalizado. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Entonces, esto es para que ustedes siempre tengan presente.
y para que nosotros también nos asociemos directamente con el Espíritu Divino. El Espíritu Divino nos va a ir guiando y nos va a ir guiando y nos va a dar el conocimiento pleno de la verdad de Dios. Estas cosas que yo le estoy enseñando son verdades trascendentales que no interesa tu creencia, no interesa tu opinión, no interesa absolutamente nada. Existen, subsisten y van a seguir subsistiendo y persistiendo eternamente. ¿Por qué? Porque representan la voluntad de Dios. Entonces, yo entiendo muchas veces, ¿verdad?, a la gente de religión que se limita ahí solamente a lo que se le dice, ¿verdad? Pero cerrarnos nosotros solamente ahí a lo que se nos dice, a lo que hemos aprendido de la religión, no les va a llevar en absoluto a la espiritualidad. Entonces, dentro de la espiritualidad, nosotros no vamos a decirle, no aceptamos ese sesgo que se suele hacer de 3 arcángeles. Bajo ningún sentido. Entonces tienen que saber ustedes, existen 7 fuegos. 7 fuegos existen. Cada fuego representa a una llama, y esa llama representa a la vez también a un rayo de Dios. Porque Dios es luz, y la luz se descompone en 7 colores, se descompone. Y cada uno de esos rayos tiene una cualidad y tiene un atributo que corresponde a una virtud en particular que se desarrolla dentro del plano terrenal, pero que muchas veces el ser humano descuida completamente por desconocimiento. Entonces, Dios, la luz infinita, no se compone solamente de 3 arcángeles. Dios, la luz infinita, es infinito, y también así sus manifestaciones son infinitas. No podemos nosotros limitar a un Dios infinito a una cosa finita. O tener concepciones finitas acerca de lo infinito. ¿Por qué? Porque eso no es así. Y también nosotros tenemos la mente de Cristo. Tienen que saber ustedes eso. Tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Tenemos la mente de Cristo. Así es que los pensamientos divinos pueden albergarse en el ser humano, ya que el ser humano goza, vamos a decirle eso, gozamos de la semejanza del Padre. Gozamos con la semejanza del Padre. Somos semejantes al Padre. Por ese motivo es que hay muchos ángeles, ¿verdad?, ángeles rebeldes que envidian al ser humano. Entonces, pero a la par que hay ángeles rebeldes también que envían al ser humano, hay ángeles también que protegen también al ser humano. Entonces, esto es para tener siempre en cuenta. Voy a cerrar el video del día de hoy. Siempre deben recordar ustedes esto. La voluntad de Dios no es la muerte. Dios no desea que ningún hijo suyo muera. Ese no fue el plan de Dios. Ustedes tienen que saber eso. Ningún hijo de Dios debería faltarle un miembro. Ningún hijo de Dios debería envejecer y morir. Los ángeles no entienden de eso. Y esa no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un principio divino. Y ese principio divino es lo que se conoce dentro de la espiritual como Cristo. Cristo, y cada uno de ustedes tiene ese Cristo. La llama crística, como ya les dije, está dentro de ustedes y está representada por esa Trinidad: la llama rosa de amor divino, la llama azul del poder y la fuerza de Dios, la fe de Dios, y la llama dorada, o la llama de color amarillo, ¿verdad?, la llama dorada de la sabiduría. Entonces, esas llamas están integradas dentro del ser humano, dentro de las cavernas del corazón del ser humano. Y nosotros tenemos que activar esa llama a través de la constante invocación, la llamada al Cristo. Si Jesucristo está allá colgado por una pared, lo siento mucho, no les va a servir absolutamente nada. Eso no es pragmático.
no me lleva eso a la práctica. Si yo tengo un feroz Jesús misericordioso colgado por la pared o un sagrado corazón de Jesús por ahí pegado por la pared, de nada me va a servir si yo eso no pragmatizo y no asimilo en mi práctica espiritual. Y asimilar a la práctica espiritual es como dice San Juan Eudes. Yo tengo que entender que mi corazón es el corazón de Jesús. Si yo entiendo que mi corazón es el corazón de Jesús y que el corazón de mi hermano es el corazón de Jesús, yo no voy a dañar a nadie. ¿Pero por qué dañamos a las demás personas? Porque no tenemos conciencia de que mi corazón es el corazón de Jesús y el corazón del hermano también es el corazón de Jesús. Entonces, cierro con esta invocación. Vamos a invocar a la voluntad de Dios. Esta es el decreto del Maestro Ascendido, el Moria. Y dice así: hablo a toda la humanidad en todas partes. Es un decreto desde el corazón de la creación de la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios se manifieste en vuestras vidas, vuestras energías y vuestros sentidos. Derramo estas palabras en el mundo sensorio y mental del planeta, en la sustancia doliente de esta estrella oscura, en cada apariencia que envuelva a cada hijo e hija del reino, que haya olvidado su glorioso y divino destino de alcanzar la maestría y la divinidad. La voluntad de Dios es el bien. La voluntad de Dios es que ustedes sean libres. La voluntad de Dios es que el eje de la tierra sea enderezado y que los climas extremos sean misericordiosamente dulcificados. La voluntad de Dios es que cada ser extraiga de su interior la sustancia, el suministro que le es menester para su existencia diaria por la ley de precipitación. La voluntad de Dios es que la enfermedad, la muerte y la pobreza, la limitación y el desequilibrio de la mente y del cuerpo ya no sean más, que la impureza, la violencia y la malignidad mueran, que la luz prístina vuelva a brillar, que la tierra recupere la belleza iridiscente que ella poseía cuando salió del cuerpo de los Elohim. La voluntad de Dios es que no haya más velos entre Dios y el hombre, y que los ángeles, los devas y los seres liberados puedan caminar, hablar y juntarse, como ahora lo hacen con sus semejantes. Esta es la voluntad de Dios, que los enfermos se curen, los desequilibrados se equilibren, que cada uno pueda entrar en las profundidades de su ser para enfrentarse con su propia divinidad cara a cara, y que tanto se enamore de su propia luz, que su forma se convierta en la perfección esplendorosa, predestinada y designada para cada corriente de vida. Ya es hora que la voluntad de Dios sea impresa con tal fuerza y poder en las conciencias de los hombres, que ya no puedan quedarse en las sombras ni aceptar limitaciones, sino que estén conscientes de que forman parte de la gran primera causa universal. Aquellos que desean ayudar a sus hermanos, manden al espacio durante 5 minutos, 3 veces al día, la siguiente oración. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es luz. La voluntad de Dios es felicidad. La voluntad de Dios es paz. La voluntad de Dios es pureza. La voluntad de Dios es equilibrio. La voluntad de Dios es bondad. Yo he permanecido por siglos oyendo al hombre y a sus maestros hablar de la voluntad de Dios y luego de la resignación a las circunstancias. Esto tiene que cesar. Dentro de la vida misma está el poder de la maestría y dentro de mi propio ímpetu cósmico está la presión y la seguridad de la fe en el cumplimiento de la voluntad de Dios, que es el bien. Bien, espero que haya esclarecido algunas cosas y si les confundí más, estoy contento de ello. Porque si se confundieron más, me encanta que se confundan.
porque así ustedes aprenden. De lo contrario, si ustedes no se confunden, si ustedes no empiezan ustedes a, como dice justamente Connie Méndez, si esas células dentro de ustedes, de su cerebro, no se mueven, si esas células no se iluminan, entonces va a ser muy difícil, ¿verdad?, de que ustedes entren dentro del sendero espiritual. Y esta enseñanza es para todos, no es solamente para algunos nomás, ¿verdad?, llamados elegidos, ¿verdad?, y como si fuese, ¿verdad?, prerrogativa únicamente del santo, del sacerdote, del cura de la iglesia, y ¿verdad? No. Cada uno de ustedes está llamado a participar intrínsecamente de la actividad de Dios. Cada uno está llamado a ser partícipe del ministerio del Espíritu Divino. Entonces, como justamente dice Santo Tomás de Aquino, el ser humano posee dentro de sí mismo el potencial divino para ejercer el acto. Es decir, para yo extenderme hacia la realización del último fin. ¿Cuál es ese último fin? Dios, porque Dios es el centro mismo de la bienaventuranza. Nosotros no estamos llamados a ser solamente hombres, nosotros estamos llamados para posicionarnos por encima de los ángeles, porque San Pablo nos dice claramente a nosotros que hemos de jugar aún hasta a los ángeles. Entonces, por encima del nivel angélico nosotros tenemos que posicionarnos. No es solamente hay pobrecitos hombre pecador, no. Ese hombre pecador tiene que terminar. Tenemos que terminar con el hombre de pecado. Tenemos que terminar nosotros con el pecado, con la muerte. Y eso va a llegar ese momento, como dice San Pablo, que la muerte va a ser sorbida en victoria. Y nosotros vamos a poder ver con nuestros propios ojos físicos, vamos a poder ver a nuestros familiares muertos. Y van a darse cuenta ustedes de esa realidad espiritual, y cada día nos acercamos más nosotros hacia esa realidad, debido a que el planeta Tierra primeramente está elevando su frecuencia Schumann. Al elevar la frecuencia Schumann, ¿qué sucede? El campo etérico de la Tierra también empieza a elevarse, y dentro del planeta Tierra se producen los llamados éteres. Y esos éteres se liberan, y al liberarse los éteres, ¿verdad?, se descubren las formas etéricas. Y esas formas etéricas son justamente las entidades, ¿verdad?, o las personas que ya fallecieron, que pasaron al otro plano. Y nosotros vamos a poder llegar a ver cara a cara a nuestros familiares. Así que eso está anunciado para este tiempo, para esta era, para esta época. Y eso está sucediendo ya. Así es que no se extrañen absolutamente de nada de estas cosas, porque esto son cosas que van a estar pasando de manera natural para cada uno de nosotros. Bien, voy a cerrar este video con una invocación. Amada poderosa presencia de Dios, yo soy. Te alabo y te bendigo y te invoco en esta hora, y a través de tu amado Arcángel Miguel, para que a través del Arcángel Miguel podamos llegar nosotros a comprender la voluntad de Dios, que es buena, que es grata y que es perfecta. Ayúdanos, Señor, a centrarnos en tu única presencia y tu único poder, porque solo tú reinas, Señor. Tú reinas, tú gobiernas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra comunidad y en el mundo. Invocamos también, Señor, en esta hora a las legiones de la flama azul, a los ángeles de la llama azul y a todos los seres de luz que están en constante servicio del primer rayo, para que rodeen la tierra, rodeen el campo etérico de la tierra y ejerzan presión sobre el eje de la tierra, para que el eje de la tierra se enderezca y los climas de la tierra sean dulcificados. Padre Celestial, te doy gracias, te bendigo en esta hora. Incrementa, Señor, también el poder, la gloria
y la honra en cada uno de tus hijos, para que podamos nosotros llegar, Señor, a ser la viva imagen de tu semejanza. Te alabo y te bendigo, magna presencia de Dios yo soy, así sea y así es. Les deseo muy buenas noches a cada uno de ustedes y que la luz de Cristo les envuelva.